bueno, como sabemos, hemos estado trabajando ya con esta serie, ¿verdad?, que se llama Cerrando Ciclos. Hoy es una noche donde vamos a cerrar esta serie y quisiera poder quizás hacer un pequeño repaso de todo lo que lo que Dios nos ha estado hablando, ¿verdad? Comenzamos por allá, no sé cuántos se acuerdan, el primer tema, la gratitud. ¿Sí? ¿Se acuerdan por allí? Uno de los videos que pusimos al final de este rapero ahí, tienes algún motivo para sonreír, dale gracias a Dios, dale gracias por la familia, porque tenés un plato de comida, ¿verdad? La gratitud tiene que estar y la gratitud trasciende. Ser agradecidos no solamente nos muestra que cerramos un ciclo, una etapa, sino que agradecemos por lo que va a venir hacia adelante, ¿verdad? Pues por allí la pastora Marita nos estuvo hablando también sobre la importancia de examinarnos ante Dios y cómo podemos hacerlos para también entender cuándo se cierra un ciclo y cómo Dios a través de examinarnos a través de su palabra nos hace mejores y nos transforma y vamos trascendiendo. Por allí también estuvimos hablando sobre el valor del tiempo, ¿verdad? La importancia de que el mañana nadie lo tiene comprado o alguien ya lo compró, ¿no? ¿Verdad que nadie? Mañana será otro día, no sabemos, ¿verdad? Tenemos que entender la importancia del hoy, de estar hoy acá, de vivir el hoy, el presente, que es un regalo. Recordemos que el valor del tiempo o el uso del tiempo, hablamos ese día, que es una capacidad que Dios nos dio a los seres humanos que nos cuesta administrar, ¿verdad? Por allí también estuvimos hablando y Nico nos estuvo enseñando sobre nuevos comienzos, ¿verdad? La importancia de entender cuando una etapa se cierra, pero también proyectarnos a la próxima, ¿verdad? Y Dios es un Dios que nos regala eso, que cuando entendemos que se cierra una etapa y comienza una nueva, ¿verdad? También Gonza nos estuvo hablando sobre entender lo que es una vida con propósitos, ¿verdad? ¿Quién no tiene propósito en la vida? Es difícil que pueda entender que los ciclos se cierran y se abren. Ahí nos estuvo hablando específicamente a través de su testimonio de vida también. Y el sábado pasado también Dios nos estuvo hablando a través de Carmen, ¿verdad?, sobre la importancia de los momentos difíciles, las tormentas, lo que Dios muchas veces hace a través de momentos complejos. Y ahí estuvimos hablando sobre Noé como ejemplo y entender que Cristo es nuestra barca, donde nosotros entendemos que Él es la esperanza en momentos difíciles. Porque hay momentos difíciles, ¿o no? Me miran con una cara como diciendo, vos tenés momentos. ¿Cómo que no? Tenemos momentos difíciles, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios siempre tiene una respuesta, la gracia de Dios. Hay un tiempo de gracia. También hay juicio, como hubo con Noé, como estuvimos viendo, pero también está la gracia de Dios. ¿Cuántos están en esa gracia? Amén. Y hoy, en esta noche, esta tarde, ya quisiera poder darle cierre a esta serie con un tema que creo que es muy importante para entender cómo vamos a comenzar lo nuevo. ¿Sí? Estamos terminando un año, cerrando etapas, cerrando ciclos, pero hoy quiero hablar de un tema fundamental, que para comenzar algo nuevo lo tenemos que practicar. Hoy quiero hablarles sobre cómo cerrar el ciclo de la mediocridad. Así es, la mediocridad. Tomamos un camino de la mediocridad o la excelencia. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué significa la mediocridad? Por allí hay varias frases, ¿verdad? Pero una de las que más me gustó, la quiero compartir, y significa que es permanecer en un nivel intermedio, sin destacar ni por excelencia ni por deficiencia. Como se dice el uruguayo, ahí nomás, ¿verdad? Se asocia con la falta de originalidad, por supuesto, esfuerzo, calidad, y suele percibirse como conformismo con lo ordinario. Y por supuesto es el antónimo de la excelencia. Y hay tres cosas que yo creo que son importantes para entender un poco por qué existe esta mediocridad o por qué a veces somos parte de ella. Y puse allí tres rápidamente, que es la falta de excelencia. No buscar superar estándares ni destacar. Lo otro es el conformismo. Aceptar lo ordinario sin esperar a más. Y lo tercero es escaso esfuerzo. Sí, se asocia con hacer lo mínimo necesario, ¿verdad? Y quiero dar un ejemplo rápidamente.
Algunos saben, algunos me conocen un poco más y saben que a mí me gusta un poco, he aprendido a lo largo de tantos intentos de cultivar algunos árboles, ¿verdad? Ahí los bonsái, he matado varios, pero he entendido que necesita un buen mantenimiento de ciertas plantas para que puedan dar frutos, flores y etcétera, ¿verdad? Pero este ejemplo que quiero dar sucedió en una ciudad hace un tiempo atrás, donde el alcalde de la ciudad tenía su plaza principal de todo pueblo, ¿verdad? Donde tenía que organizarla, adornarla, pero tenía 2 jardineros que tenían a cargo de la limpieza y el orden de las plantas. Entonces esta historia cuenta que, bueno, se decidió dividir el trabajo. Un jardinero, la mitad de la plaza principal y la otra mitad. Entonces, el primer jardinero era una persona que llegaba temprano, regaba bien todo lo que tenía que ver con sus plantas, las flores, etcétera, ¿verdad? Cuidaba que si hay malezas, si hay ramas, si hay cosas que están impidiendo el crecimiento, los cortaba, los limpiaba, qué sé yo. Pero el segundo jardinero llegaba en hora, se iba, cuando tenía que ir se regaba y esperaba que se hiciera la hora y se iba, nada más. Bueno, la historia cuenta que al principio, por supuesto, la diferencia no se notaba, ¿verdad? Pero con el tiempo, el jardín, ¿verdad?, del primero comenzó a florecer diferente. Habían flores diferentes, eso llamó la atención a los turistas y todo, y como esa parte de la plaza principal estaba tan cuidada. Sin embargo, la segunda parte, bueno, algunas flores, pero se marchitaban, secos, muchas malezas, muchas ramas, y el alcalde los llama a los 2 jardineros para pedir la explicación porque había tan gran diferencia en la plaza principal. Y el primer jardinero le dijo, bueno, yo me preocupaba que justamente sacar la maleza de lo que estaba debajo de las raíces, de limpiarlas, de regarle el agua justa. Y me llamó la atención el segundo comentario, el comentario del segundo jardinero que le dijo, bueno, ¿qué más quiere? Yo llego a la hora, no me voy antes que termine. ¿Qué más quiere? Hice lo que tenía que hacer. Bueno. El alcalde respondió y le dijo con esta frase, la mediocridad nunca se nota al inicio, pero siempre revela en sus frutos, siempre se revela en sus frutos. Y por allí les regalo una frase también que me gustó, hablando sobre este mismo caso. La mediocridad opera en silencio, presten atención, como raíces de maleza bajo la tierra. Si no la eliminas pronto, destruye todo lo que intenta florecer. ¿Qué dice Jesús sobre la mediocridad? ¿Qué dice la Biblia? En Marcos capítulo 8, 34, Jesús habla enfáticamente sobre esta práctica, esta tendencia. Y lo vamos a leer para entrar en contexto. El versículo 34, Jesús dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Presten atención, ¿a quién llama? A la multitud y a sus discípulos. Y le dice, si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora, presten atención, lo que está pasando acá es algo un poco importante. Hay una situación tensa. Jesús, ustedes empiezan a ver los capítulos anteriores, Jesús acaba de hacer un mega milagro porque multiplicó mucha comida para mucha gente. Llamó la atención de mucha gente, de los fariseos, de la gente. Dijo, uy, vamos a ver a Jesús. Y Jesús como que se aparta con los discípulos. Y igual la gente lo seguía. Y Jesús le dice, pero ustedes saben quién soy. Pedro, ¿tú sabes quién soy? Sí, tú eres el Hijo de Dios. Y bien. ¿Y Jesús qué le dice? Jesús le dice, muy bien. Y le empieza a hablar que él va a morir. Y dice la Escritura que él empezó a decir que él iba a ser crucificado. Y lo iban a matar y al tercer día iba a resucitar. Y Pedro se puso como loco. Pero Jesús, no, yo no voy a permitir que te maten, dijo.
Jesús le dijo, como todos sabemos, ese versículo muy conocido, aparte de mí, Satanás, ¿verdad? Porque estás hablando como hombre, estás pensando como hombre. Y a esas palabras le añade a este versículo que acabamos de leer. Entonces había una situación tensa. ¿Por qué? Porque Cristo está siendo enfrentado por un Pedro que no está viendo lo que tiene que ver. Y su esperanza, en el contexto histórico que estamos viendo, era en un Salvador. Recordamos que estaban los romanos presionando, ¿verdad? Presionando a los judíos como esclavos, como gente que estaba, ¿verdad?, siendo allí bajo el gobierno de Roma. Entonces ellos esperaban un Salvador. Y que el Salvador dice, me van a matar. Como que no coincidía, ellos no veían el plan perfecto de Dios. Pero en estas palabras podemos entender y ver qué es lo que espera Cristo, no solamente de los discípulos, sino también de la multitud. Dos cosas rápidamente. El primero que vemos acá es a quién le está escribiendo este versículo que acabamos de leer. Y son tres expresiones. Si podemos colocar el versículo en pantalla, agradezco. Dice allí, si alguien quiere ser mi discípulo. Entonces vemos que Jesús le está hablando a todos que están allí, porque había multitudes, pero también había discípulos, pero dice, si alguien. O sea, hay un indicativo, yo le estoy hablando si alguien quiere ser mi discípulo. Segundo, el versículo 36 creo que es, sí, dice, 35, porque el que quiera salvar su vida, ahora no es alguien que quiere ser su discípulo, sino también que quiera salvar su vida, la va a perder, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Jesús sube un poquito más el escalón. O sea, le estoy hablando a gente que está aquí alrededor, todos, ¿verdad?, que vieron los milagros, pero ahora le estoy hablando, ¿quién quiere ser mi discípulo? Segundo, ¿quién está dispuesto a dar su vida? Ajá. Y tercero, habla de aquel que no se va a avergonzar, ¿verdad? Porque el último versículo 37 dice, 38, si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se va a avergonzar. O sea, hay tres condiciones. Cristo le habla a todo el mundo, o en un lenguaje más evangélico, a los del mundo y a los de la iglesia. Y les dice, ustedes quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos. Síganme. Van a perder su vida, sí, pero la van a salvar. Es un mensaje bien específico y que creo que esta noche Dios nos va a hablar sobre la mediocridad. Y el segundo parte que encuentro en este versículo, que es en el versículo 38, dice, que se niega a sí mismo, tome su cruz y me siga. Esta frase yo sé que quizás es bastante conocida, ¿verdad?, pero tiene un peso histórico que quizá al que no conoce mucho sobre el contexto histórico, nos perdemos muchas riquezas. Y yo estuve ahí indagando un poquito sobre el tomar la cruz, qué significaba el tomar la cruz, tomar una cruz en esa sociedad, ¿verdad? Y un historiador explica y habla y dice lo siguiente, dice, la crucifixión era un castigo romano, ¿verdad? Se aplicaba a esclavos, a insurgentes y a criminales peligrosos. No se usaba para ciudadanos romanos, porque era considerado demasiado degradante. Tome nota de eso. El condenado debía cargar su propia cruz antes de ser ejecutado. La persona llevaba el madero por las calles, expuesto a la burla y a la humillación pública. Tomar la cruz era literalmente cargar el instrumento de su muerte. Y agrega, dice, era un símbolo de terror político y social. Roma usaba la crucifixión para infundir miedo y mantener el orden. Ver a alguien cargando la cruz era ver a alguien derrotado y marcado para morir. Entonces, teniendo ahora esta idea de lo que pasaba en la sociedad, Cristo le dice, ¿tú quieres seguirme? Niégate y carga la cruz. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil! Pero Cristo está colocando, no como que fuese una condenación y ahora tengo que seguir a Cristo y bueno, y se me terminó todo lo bueno, soy un mártir, ¿verdad? Él no está hablando de eso, está hablando del nivel de compromiso. Porque había mucha gente que lo seguía porque había multiplicado la comida,
porque había resucitado muertos, porque estaban haciendo milagros, ¿verdad? Y decían, bueno, él es el próximo presidente, él tiene que estar arriba, se hace milagros, sana a los enfermos, multiplica la comida. ¿Quién no quiere un presidente así? Pero el presidente le dijo, me tengo que morir, me van a matar. No entendiendo el plan divino de Dios. Y Cristo llama la atención con estas palabras. Y Él hace una pregunta muy dura y que creo que nos va a dejar pensando en esta noche. Miren lo que dice allí en el versículo 39 que acabamos de leer. Perdón, el 36 dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? En otras palabras está diciendo, miren, la persona que rechaza a Cristo, aunque sea multimillonario en este mundo, y tenga todos los éxitos que la sociedad nos impone, y logre todos los objetivos, solo con el hecho de rechazar a Cristo fue la decisión más equivocada que pudo tomar un ser humano. Porque no sirve de nada ganar todo lo que tenemos hoy o lo que nos rodea si no tenemos a Cristo. ¿Me explico? Y va más allá. Todo lo terrenal, todo lo temporal va a pasar. Y como dice allí en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en su gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios en esta noche en cuanto a nuestras actitudes frente a este tema? ¿Cómo Dios nos puede ayudar a través de su palabra a entender cómo puedo yo sacar la mediocridad de mi vida espiritual? Vamos a orar y ponernos en las manos de Dios para que Él nos hable. Amén. Señor, gracias por esta noche. Gracias por esta noche tan especial. Porque desde el comienzo, Señor, tú nos vienes hablando a través de esta hermosa representación, Señor. A través de los cánticos, a través de tu hermosa palabra. Tú sigues hablándonos. Gracias, Señor, porque tú decidiste venir a este mundo no de una forma mediocre, sino que tú lo diste todo, Dios. Enséñanos en esta noche, al abrir tu bendita palabra, Señor, que tú nos quieres hablar en esta tarde, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muy bien. Quisiera solamente enfocarme en 3 puntos rápidamente en esta tarde sobre qué cosas podemos y debemos identificar a la luz de la palabra que son producto de la mediocridad o que producen mediocridad de nuestra vida. El primer punto que quiero compartir se llama desánimo. Ahí está, esa cajita triste mirando hacia el piso, un día lluvioso, ¿verdad? ¿Quién no se ha sentido así? El desánimo roba la pasión por el servicio. El desánimo, una persona que está desanimada pierde la motivación. Estancamiento, evita el esfuerzo, esa sensación de cansancio. No sé si a alguno le ha pasado alguna vez, pero hay quien no. Te acostás, dormís y te levantás y estás cansado. Y como que dormiste toda la noche, ¿verdad? Pero te levantaste cansado igual. Esa sensación de cansancio constante, eso se llama desánimo. Y quiero hablar, ejemplificar este punto con una historia muy conocida. Y quizá es uno de los versículos más populares. Y es Josué 1:9. ¿Quién lo puede recitar? No, pero no lo lean, sino... Hay 2 versiones allí, ¿verdad? En la NBI dice, ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. La Reina Valera dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, estamos hablando de Josué. Pero para que Dios le hable eso, ¿qué le estaba pasando a Josué?
Porque es muy linda la frase y la podemos compartir y bueno, bien. Pero entendamos por qué Dios le dice eso. Dios le dice eso a un ser humano, a Josué. Y las causas reales que él estaba viviendo. Yo noté 3 rápidamente, causas reales. ¿Qué le estaba pasando a este hombre? El primero, obviamente el desánimo. Murió Moisés. Moisés fue su sucesor, o fue su líder. Fue el que con su vara, ¿cierto?, tocó el mar y el mar se abrió. Fue el que le abrió una piedra y la piedra comenzó a sacar agua cuando estaban con sed. Moisés oró y comenzó a llover pan. Moisés oró y de repente comenzaron a traer carne, las codornices, ¿verdad? Empezaron a caer para alimentar al pueblo. Pero Moisés se muere. Y quien queda a cargo es Josué. En el desierto, ¿ya? No es que estaban de fiesta, estaban en el desierto. Históricamente se presume que el pueblo de Israel en el desierto oscilaba entre 2 millones a 3 millones de personas. Porque hay un versículo que justamente hablan los historiadores bíblicos que dice que salieron de Egipto 600.000 hombres, sin contar mujeres, ni ancianos, ni niños. Por ahí se estima que ese es el número de personas que estaban caminando en el desierto, a cargo de este hombre. Imagínense la presión. Tenía desafío porque él estaba desanimado, angustiado, se había muerto Moisés. El hombre que todo lo podía se muere y yo quedo a cargo. Ay, ay, ay. Tenía la misión, tenía que entrar a Canaán, ¿verdad? Un territorio habitado por pueblos fuertes y con ciudades fortificadas. Más encima, nosotros venimos en el desierto. ¿Qué armas vamos a tener? ¿Cómo vamos a pelear contra ciudades fortificadas? Y por supuesto, el último que puse allí, un desafío enorme, batallas militares, como acabo de decir, pero la responsabilidad espiritual de mantener al pueblo fiel a Dios en medio de culturas idólatras. Y no sé si ese era el gran desafío o el mayor que tenía. Recordemos que el pueblo de Israel era dado a las idolatrías. Se contaminaba muchas veces con otras religiones paganas. Y eso era lo más fuerte que tenía que luchar. Ahora, Dios sabía que estaba enfrentando esto Josué. Pregunta. Claro que lo sabía. Josué decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero Dios le está diciendo, Josué, yo sé lo que vas a vivir. Yo sé cuáles son las causas de tu desánimo. Por eso te estoy hablando que no te desanimes. Esta noche les pregunto, y es una pregunta para nosotros, ¿cuáles son las causas de nuestro desánimo en este año? ¿Cuáles son? Esas cosas que no hemos resolvido y queríamos resolverlas. Amistades que quizás nunca funcionaron, situaciones en la salud que nunca resultaron, negocios, estudios que no nos hemos alcanzado. Déjame decirte que Dios las conoce. Y como Dios las conoce, nos habla nuevamente y nos dice, como le dijo Josué en aquel día, no te desanimes, yo voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No le prestemos oído al desánimo. No le demos rienda suelta a cosas que muchas veces nos vienen no solamente a desanimar, sino a robarnos la fuerza. Dios sabía en cada cosa que Josué iba a enfrentar porque estaba en sus planes. Y lo que nosotros hemos enfrentado en este año, pues no estaban en los planes de Él. Y si le hemos logrado, gloria a Dios. Y si no hemos logrado, por algo será. Pero Dios está con nosotros. En otras palabras, como le estaba diciendo Josué, créete el cuento. Yo estoy contigo y vas a ver mi gloria. Y así fue. Todos conocemos la historia. Josué pasa por el mar y Dios lo sigue respaldando. Ahora, viene esa frase. El éxito de Josué no fue que siguió el manual que le dejó Moisés o se vio todos los capítulos de YouTube que le dejó Moisés ahí, cómo cruzar el Mar Rojo, capítulo 1, ¿no? El tutorial. No. Miren, el éxito de Josué no dependía de su capacidad, sino de la obediencia y confianza en Dios.
Cuando nosotros disponemos nuestra obediencia y nuestra disposición a los pies de Dios, Él es el que hace el milagro. Él abre puertas que yo no puedo hacerlo. Dios se glorifica. Pero cuando yo digo, bueno, voy a tratar de abrirme al rojo, voy a acordar como lo hizo Moisés, y yo creo que tenía por allá ciertos contactos y voy a ir a esos contactos, y nos afianzamos en nuestras capacidades y desplazamos a Dios, es cuando viene el desánimo y la frustración. Hay otros versículos que también, hay muchos versículos en la Biblia que hablan en contra del desánimo. Hay dos más ahí, Isaías, Dios le habla y le dice: así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con las diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías, cuántos versículos, cuántas palabras de aliento y cuántas cosas tuvo que pasar este hombre. Dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. Es una palabra que Dios le da al profeta Jeremías para que le diga a Israel. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro de esperanza. Que esta palabra en esta noche, amada familia, no solamente pueda darnos la fuerza, la fortaleza, sino entender que el desánimo también es parte del proceso y que el desánimo va a venir, pero lo que vamos a hacer con él. No estamos solos. Josué se sentía solo, pero había gente. Dios estaba preparando gente. Dios tenía gente preparada. Y ahí está nuestra comunidad, ahí está la familia de Dios, ahí está la familia espiritual, que nos fortalecemos, nos amamos, nos cubrimos y debemos cuidarnos. Amén. Punto 1, encuentro que el desánimo es parte de la mediocridad. Punto número 2, la cultura de murmuración. Ay. ¿Sí? Muchas veces la mediocridad viene porque no solamente el desánimo toma cuenta, ¿verdad?, sino que muchas veces se transforma en una murmuración, en una queja, y eso sucede. Muchas gracias. La murmuración es peligrosa porque parece inofensiva, pero miren, erosiona la confianza y la unidad. Genera desconfianza, inseguridad, daña las relaciones. ¿Y saben qué es lo peor? O lo más importante, que la murmuración, Dios la castiga y condena esa práctica. Estábamos justamente tomando el ejemplo del pueblo de Israel que estaba en el desierto, ¿verdad? El Salmo 106, versículo 25, destaca algo. Usted sabía que el Salmo 106, el libro de los Salmos tiene varios autores. Tiene David, está Salomón, hay algunos proverbios, unos cánticos, pero el 106... No hay una evidencia de quién lo escribió. Por allí dice que fue un levita que escribía y eran cantos, ¿verdad? Eran poesías. El 106 habla claramente de todas las cosas o la mayoría que vivió el pueblo en el desierto. Así que está invitado a que lo pueda leer, Salmo 106. Y usted va a ver allí cómo el amor de Dios, a pesar que el pueblo murmuraba y se quejaba, Dios los perdonaba. Pero Dios llegaba con justicia igual. Y dice allí el versículo 25, dice, murmuraron en sus tiendas de campaña y no obedecieron al Señor. Ellos al principio estaban agradecidos porque habían sido rescatados, ¿cierto? Eran esclavos de Egipto, están en el desierto, empieza a llover maná, pero ellos no entendían que iban rumbo a una promesa, a Canaán. Y cuando no empezaron a comer carne, llega el versículo 11, versículo 4 y 6 de Números 11, dice, ¿por qué no tenemos carne como en Egipto? Ellos murmuraron. Y no solamente fue, ya me aburrí del pan, del maná, sino que comenzaron a comentar entre las familias, entre el pueblo, y a quejarse contra Moisés. Y le decía, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Hubiésemos muerto allá en Egipto, ya teníamos carne, imagínense. A tal nivel de que Dios los quiso muchas veces matarlos a todos. Y porque Moisés
oraba allí y intercedía, Dios tenía misericordia y perdonaba y daba nuevas oportunidades. A lo que voy es que debemos entender que las palabras nuestras tienen un efecto espiritual. Y esto no es magia ni nada, simplemente es desde que yo concepciono un pensamiento y no lo entrego a Dios. Y quizás la situación que estoy viviendo no es fácil, porque por eso preguntaba si todos vivimos situaciones complejas, por supuesto. Pero Dios las conoce, Dios sabe lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir en el 2026. Pero es una cosa yo entregarla a los pies de Cristo y otra cosa es quejarme. Y peor, compartir mi queja con el otro. Ahí es murmuración. Hay palabras que sanan cuando nosotros hablamos, pero también hay palabras que hieren y destruyen. Y Pablo habla claramente a la iglesia. Ahora, no estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el Viejo, estamos en el Nuevo. Pablo les habla a la iglesia en Filipenses. Capítulo 2, versículo 14 y 15, va a estar en pantalla. En la NBI dice lo siguiente, hablando de cómo servir en la iglesia, en la comunidad. Dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. ¿Para qué? Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En la Reina Valera dice lo siguiente, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. No es un chismecito. Muchas veces el expresar mal con gente equivocada puede ser terrible. Y Dios condenaba eso, Dios condena eso. Y nos hace más mediocres. Nos hace más vulnerables. Una vez un joven también se había peleado con su vecino en un pueblo chiquito del campo y como a veces todos hacemos las cosas así, a veces exageramos, ¿verdad? A veces, hace qué calor que hacía, habían como 25, no, habían como 35 grados. Y sí, a veces exageramos todo, ¿verdad? Entonces este muchacho se había peleado con su vecino y empezó a desparramar por el barrio lo que mal le era el vecino. Empezó a exagerar y hablaba con uno y hablaba con otro. Sí, viste fulanito, no sabe lo que me hizo esto, me hizo lo otro. Y este muchacho empezó a ver que se había pasado de mano. Se había pasado y como que había exagerado mucho y ya veía a su vecino muy mal. Entonces él se arrepiente y siente culpa, entonces este muchacho va a hablar con su abuelo porque era un hombre anciano y que tenía sabiduría. Le dice, abuelo, ¿sabes qué? Mirá, creo que metí la pata, yo me peleé con mi vecino y empecé a hablar mal y me fui, se me fue de las manos. Creo que exageré muchas cosas que dije de él y necesito ayuda, ¿qué me aconsejas? Y el abuelo le dice, bueno, agarrá una almohada que tú tengas en tu casa, esa que tiene plumas, ¿cierto? Anda a la plaza, rompe la almohada y que el viento se la lleve. El muchacho fue y hizo eso. Pues regresa y le dice, bueno abuelo, mire, ya hice eso. Se fueron todas las plumas. ¿Sí? Bueno, dice, ahora tienes que ir a juntar todas las plumas, una por una. Y él le dice, pero no, pues eso es imposible. El viento se la llevó, ¿cómo voy a buscar las plumas? Bueno, así es con las palabras del chisme. Es imposible que puedas retractarte. Este mensaje, esta historia, obviamente es una fábula, pero nos enseña que quizás si hay algo incómodo en nuestro corazón con alguien o con alguna situación, primero que oremos, que bendigamos a esa persona, que pidamos perdón si es necesario, que busquemos reconciliación y hablemos con las personas que son afectadas. Y ahí es cuando trae sanidad. Ahí es cuando cerramos el ciclo de la murmuración. Ahí es cuando Dios bendice. Dios no bendice la murmuración. Dios bendice cuando perdonamos, cuando hablamos con las personas, cuando nos arrepentimos y reconocemos que nos equivocamos. ¿Cuántos dicen amén? Es difícil, por supuesto que es difícil. Pero es la forma que podemos salir de la mediocridad. Y punto número 3. Primero vimos el desánimo.
El segundo es el ciclo del chisme, la murmuración. Y el tercero es la tibieza. Hay un versículo muy conocido también que describe esta situación y Cristo mismo, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, él habla en Apocalipsis a una iglesia y le dice en el capítulo 3, versículo 15-16, dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos recuerdan ese versículo? ¿Sí? El Espíritu Santo está hablando allí un mensaje a una iglesia, que era la iglesia de Corinto. Y ahí describe que esa iglesia se sentía, porque Corinto era muy próspera económicamente, como que no le faltaba nada. Y Dios le habla y le dice, ¿tú te crees que tienes todo? Pero mira, estás desnuda, eres pobre y eres ciega. Mira las cosas que le dice. Eres tibio. Lo que está revelando allí Dios es la actitud, ¿verdad? Que muchas veces el creernos más revela lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? La mediocridad espiritual es peligrosa y Dios pide el fervor en la fe. Lo que no es tibio, entonces es frío o caliente. ¿A qué voy con esto? Dios le estaba diciendo, ojalá fueses frío o caliente, lo uno o lo otro, pero como eres tibio te voy a vomitar, o sea, no voy a probar lo que estás haciendo. Muchas veces, ¿cómo podemos llegar a esa temperatura? Cuando muchas veces dejamos que las cosas queden allí, que las cosas no le encontramos solución, o no le buscamos solución, y eso se llama conformismo. Conformismo tiene dos lados. Uno es que nos acorta la visión, perdemos la capacidad de sorprendernos cuando nos conformamos, ¿verdad? Y lo segundo, que nos deja en riesgo, somos más vulnerables. Y voy a dar un ejemplo, el ejemplo de la silla floja. No sé si alguna vez capaz que lo han escuchado. ¿Cuántos han trabajado en oficinas o trabajan en oficinas? ¿Sí? Solo tú. Dos, bien, tres, ¿sí? Hay varios, ¿sí? Las oficinas, ¿cierto? En las empresas, ¿verdad? Hay como una sala de reuniones y está lleno de sillas, ¿verdad? Bueno, esta situación es real y pasó. En esta empresa tenía su sala de reuniones donde siempre se negociaban tratos con clientes, etcétera. Estaban los jefes, los gerentes, pero como todos saben, siempre había una silla que cruje, ¿o no? ¿No le ha pasado? Me miran con cara así. Hay veces que hay una silla que se sienta y está media floja, pero bueno, está. Igual se sientan, ¿verdad? El tema es que en esta empresa estaba esta silla floja y toda la gente decía, bueno, sí, ya sabemos que eso es así. Esa silla está así. Pero llegó el momento donde las cosas suceden, ¿verdad? Y en la reunión donde esperaban a este cliente tan importante para cerrar un negocio importante en esta empresa, tienen la bendita reunión de gerencia. Y este cliente tan importante, adivine dónde se fue a sentar. En la silla floja. Pero miren, no solamente sonó la silla, sino que el cliente se cae y la silla se rompe. La silla se rompe, el cliente se molesta, se lastima y se va de la empresa. Obviamente no cerró ningún trato. Y bueno, esta empresa empieza a evaluar y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y todos obviamente llegaron a la conclusión que la silla no era el problema. El problema, como dijo el encargado, el problema fue el conformismo. Aceptar lo incómodo como normal en lugar de buscar una solución. Y esto me hace pensar a mí cuántas veces yo me siento en la silla floja, creyendo que está todo bien. No, pero si yo sé, déjalo, si él es así, no le digas nada. No, si sabes que siempre hicimos las cosas así, ¿para qué la vamos a cambiar, verdad? Nos sentamos en la silla floja igual. No, si a veces él se enoja conmigo y me pega. Oh, ella es de reaccionar así. Nos sentamos en la silla del conformismo. Por eso Dios vomita a la gente tibia.
No podemos convivir con gente tibia. Ojalá seas tibio, no, ojalá seas frío o caliente. Te quiero a full, 100%. La conformidad nos expone. La conformidad nos baja la expectativa que Dios quiere y tiene con nosotros. El libro de Colosenses, Pablo también le habla a la iglesia y le dice en el capítulo 3, 23, está hablando de una norma, de una forma de conducirse y actuar en la iglesia. Dice Colosenses 3, 23, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo. Leámoslo de nuevo. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo. Lo que él está hablando acá, no está diciendo, hagan las cosas todos lo perfecto, hagan todo con perfección, no se vayan a equivocar. Él no está diciendo eso. Lo que él está diciendo, háganlo pero lo mejor posible. Lo que tu capacidad te dé, así hazlo. Porque Dios no te va a exigir algo que tú no puedes dar. O a alguien se le ha exigido algo que no puede dar. No. Dios lo que exige es lo mejor. Lo que yo puedo dar con gratitud, con alegría, reconociendo que todo se lo debo a Él. Él por eso está diciendo, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana y con buen ánimo, porque es para Él. Esas son las evidencias donde no hay mediocridad, donde las cosas fluyen de una forma diferente. Y no significa de capacidad, no significa de tener lo mejor, significa de tener lo primero, que es la disposición, amados. Quiero usar el mismo ejemplo. Estas semanas que vienen adelante vamos a recordar y festejar el nacimiento del Salvador, Cristo. Y Cristo para mí fue la persona más apasionada, una persona que nunca negoció con la mediocridad ni con la tibieza. Él no dijo, bueno, voy a ir a la cruz, voy a ver cómo me va, si puedo, voy a cumplir. Voy a hacer lo que me mandaron. No. Dice la palabra que Él se dio a sí mismo. Nació en un pesebre, no en una cuna de oro. Siendo Dios, se humilló a sí mismo y dio el 100%. Lo dio todo. Invito a que te pongas de pie. Y puedes cerrar tus ojos. Hoy quizá recordamos a Cristo como un bebé en un lugar bastante difícil, quizá crudo, como un pesebre con animales. Pero como dice su palabra, fue Dios y es Dios hecho carne. Dice que anduvo entre nosotros, vivió, comió, se divirtió, lloró, se entristecía, se enojaba. Pero ¿saben qué? Siempre lo dio todo. Nunca compartió con los que estaban a medias tintas. Amados, si hay algo que en esta noche anhelo que el Espíritu Santo nos siga hablando, y es que para lo que viene no hay lugar para la mediocridad, no hay lugar para el desánimo, no hay lugar para la murmuración, no hay lugar para la tibieza. Dios anhela que en este tiempo se cierre ese ciclo, que a veces no hemos acostumbrado a sentarnos en la silla floja,
porque estamos acostumbrados a vivir así. Pero Dios hoy en esta noche nos vuelve a hablar. Yo no anhelo eso para tu vida. Él quiere llevarnos a nuevos tiempos, alcanzar nuevas cosas. Y no vamos a alcanzarla haciendo siempre lo mismo. Yo sé que hay un desafío para cada uno, en cada área, en cada ministerio, los que están con los niños, los músicos, los de bienvenida, los que se están preparando para la predicación, los que están en Luz Esperanza, con los hombres, con las mujeres, con los matrimonios. Hay desafíos. Y en esta noche Dios nos dice, no estás solo, no estás sola. Yo estoy contigo. No estás solo, esta es la obra de Él y Él va a perfeccionar su obra, Él va a seguir añadiendo su obra. Sigamos mirándolo a Él, sigamos creyéndole a Él. Él es el que hace perfecta su obra. Dice el Salmo que Él hace perfecto mi camino, Él me endereza, Él me corrige, Él me da la capacidad, Él me da la fuerza, Él me quita el desánimo, aunque tenga que batallar con cosas nuevas, aunque tenga que enfrentar diferentes enemigos. Él está por delante. Quizás estás luchando con esa silla floja en el matrimonio, en la economía, con una salud inestable, pero no estás solo. Él está por delante. En esta noche Dios vuelve a hablar. Sigue creyendo porque Él está en control. No nos acomodemos al conformismo. Amado Espíritu Santo, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú hablas en esta hora, Señor. Quiero orar en esta noche, Señor, por tu amada iglesia, por esta comunidad. Quiero orar, Señor, por cada líder, por cada miembro, Señor, de las áreas de servicio. Señor, que este tiempo sea un tiempo no solamente de meditar en las cosas que quizás no han salido bien, sino darte las gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque a pesar de mi mediocridad, Señor, tú nos tienes aquí, oh Dios. Porque a pesar de nuestros errores, tú estás glorificándote una vez más en este lugar. Gracias, Señor. Oro, Señor, para que este año que ha de comenzar sea un año diferente. Lleno, Señor, de desafíos, por supuesto, pero llenos de victorias a conquistar, oh Dios. Oro, Señor, por esos matrimonios, esas familias, para que tu Espíritu Santo se mueva y traiga ese renuevo, ese renacer, ese reverdecer, oh Dios. En esas amistades rotas, en esas situaciones que pensamos que no se van a mejorar nunca. Que salgamos de esa mediocridad, Dios. Que hablemos, que pidamos perdón, que seamos ejemplo. En el nombre de Jesús, levanta tu mano allí. Dile al Espíritu Santo, Señor, yo quiero ser diferente. Quiero ser cambiado por ti. Perdona mi mediocridad. Perdóname porque muchas veces me dejo llevar por el desánimo. Ayúdame, Señor, a darlo todo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para cerrar en esta noche, voy a pedir que puedan juntarse cada familia allí donde está. Y vamos a estar orando por las familias. Le voy a pedir a mi esposa que pase.